Cierra los ojos e imagínate en un pequeño pueblo de México. Son las 12 de la noche. Solo se escucha el viento arrastrando las hojas muertas y de repente una sola campanada resuena desde la parroquia. Pero no hay nadie allí. O eso es lo que crees. Hola a todos y bienvenidos a su canal Enigmas del Ayer. En México, la religión y lo sobrenatural caminan de la mano. Nuestras iglesias son el escenario de las leyendas más profundas y aterradoras, esas que te contaban tus abuelos y que hacían que te diera miedo quedarte solo en la banca del fondo. Hoy abrimos el libro de las sombras para iniciar un viaje especial, relatos de terror de iglesias en México. Vamos a desenterrar las historias de los fantasmas que custodian los altares, de los milagros que se convirtieron en maldiciones y de las presencias que acechan en las sombras de las catedrales más famosas. Prepárate para temblar, porque vamos a descubrir qué sucede cuando lo sagrado choca de frente con lo profano. Bienvenidos a este nuevo y oscuro capítulo de Enigmas del Ayer. ¿Están listos para la primera historia? La parroquia de San Judas de los Olivos, incrustada en un rincón olvidado de la Sierra Poblana, no era un lugar de paz. Sus paredes de cantera negra, curtidas por siglos de humedad y rezos desesperados, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Mateo, un joven seminarista enviado para inventariar los archivos coloniales, llegó una tarde de octubre bajo una lluvia gris que parecía ceniza. El padre huasteco, un hombre cuya piel recordaba el cuero viejo, lo recibió con una advertencia seca. De noche, la fe no basta, muchacho. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde el altar, no voltees, y por lo que más quieras, no toques el óleo de la cripta. La primera noche, Mateo se quedó trabajando tarde en la sacristía. El olor era una mezcla asfixiante de incienso rancio, cera derretida y algo más, algo dulce y metálico, como sangre seca. Cerca de la medianoche, el silencio fue interrumpido por un sonido rítmico. Clac, clac, clac. Eran pasos sobre el mármol frío de la nave central. Mateo se asomó por la rendija de la pesada puerta de madera. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por las veladoras que parpadeaban violentamente a pesar de que no había corriente de aire. En la cuarta fila, una figura encorvada vestía un rebozo negro. La mujer rezaba, pero no eran avemarías. Era un murmullo sibilante, una cacofonía de sílabas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Impulsado por una mezcla de imprudencia y deber, Mateo salió al pasillo. «Señora, ya es tarde, debo cerrar», dijo con la voz temblorosa. La figura no se movió. Mateo se acercó. Al estar a escasos metros, notó que la mujer no tenía pies. Su cuerpo terminaba en una neblina densa que se fundía con las sombras del suelo. Cuando ella finalmente giró la cabeza, Mateo sintió que el corazón se le detenía. No tenía rostro. En lugar de ojos y boca, su cara era una superficie lisa de madera tallada, idéntica a la de los santos que rodeaban el templo, pero con una expresión de agonía humana que ninguna gubia podría replicar. La cosa levantó una mano de dedos largos y artríticos, señalando hacia el altar mayor. Presa del pánico, Mateo corrió hacia la salida, pero las puertas de roble, que pesaban toneladas, se cerraron de golpe. Las luces de las veladoras se tornaron de un azul gélido. Desde el fondo de la cripta, debajo del altar, comenzó a emerger un lamento. No era una persona llorando, sino cientos de voces gritando al unísono bajo el suelo. Mateo recordó las palabras del cura, y en un acto de desesperación, corrió hacia el altar buscando refugio en lo sagrado. Al llegar, vio que el sagrario estaba abierto. Dentro no había hostias, sino fragmentos de hueso humano bañados en un aceite negro que burbujeaba. En ese momento, las estatuas de los santos en los nichos laterales comenzaron a crujir. Sus cabezas de madera giraron 180 grados para fijar sus ojos de vidrio en el joven. Mateo tropezó y cayó frente a la imagen de San Sebastián. Vio con horror que la estatua no estaba hecha solo de madera. A través de una grieta en el barniz del pecho, asomaba un tejido muscular vivo y palpitante. Entendió la verdad maldita de San Judas de los Olivos. La iglesia no había sido construida para adorar a Dios,
sino para contener algo que la Tierra de México había engendrado mucho antes de la llegada de la cruz. Los santos no eran representaciones, eran prisioneros, almas atrapadas en carcasas de madera para alimentar a lo que vivía en la cripta. «Tú eres el siguiente clavo, Mateo», susurró una voz que venía de todas partes y de ninguna. Cuando el padre Huasteco abrió la iglesia a las 6 de la mañana, encontró el inventario de Mateo terminado sobre la mesa de la sacristía. Del joven no había rastro. Sin embargo, en el altar lateral apareció una nueva figura tallada. Era un joven seminarista, con una expresión de terror absoluto grabada para la eternidad en madera de cedro. El padre suspiró, encendió una vela y con una mano temblorosa comenzó a limpiar el aceite negro que brotaba de los ojos de la nueva estatua. Esta historia nos lleva a Real de 14, en San Luis Potosí. Es un pueblo que de por sí parece suspendido en el tiempo, pero lo que ocurre tras las puertas de la parroquia de la Purísima Concepción, cuando los turistas se marchan, es algo que los habitantes prefieren no nombrar. Real de 14 es un lugar de silencio absoluto, pero en la parroquia el silencio tiene un peso diferente. Se dice que el suelo, hecho de tablones de madera que resuenan como tambores, oculta las tumbas de antiguos mineros y sacerdotes que murieron con pecados demasiado grandes para el cielo. Julián, un fotógrafo obsesionado con la arquitectura sacra, decidió quedarse una noche dentro del templo. Había sobornado al vigilante para que lo dejara esconderse en el coro alto. Quería captar la luz de la luna filtrándose por los vitrales, pero lo que captó fue una presencia que la lógica no puede explicar. A las 3 de la mañana, un frío seco, típico del desierto, pero intensificado por la piedra, invadió el recinto. Julián escuchó un arrastre metálico. Shklink, shklink. Desde la entrada principal, una figura avanzaba de rodillas. Era un hombre vestido con un hábito de monje tan desgarrado que parecía hecho de telarañas. No avanzaba hacia el altar, sino hacia una de las naves laterales donde se encuentra la famosa imagen de San Francisco de Asís, el Charrito. Lo que aterrorizó a Julián no fue solo la aparición, sino el estado de la misma. El espectro no tenía ojos. Sus cuencas estaban cosidas con hilo de plata, el mismo metal que enriqueció al pueblo y luego lo dejó en ruinas. El penitente se detuvo frente a una de las pesadas tablas del suelo. Con dedos que no eran más que hueso y pellejo, comenzó a rascar la madera hasta que sus uñas se desprendieron. De un agujero en el piso, sacó un puñado de monedas de plata antiguas, negras por la oxidación, y comenzó a tragárselas una a una. Cada vez que una moneda bajaba por su garganta, se escuchaba un grito ahogado que no salía de su boca, sino del interior de su pecho, como si las monedas estuvieran golpeando almas atrapadas dentro de él. Julián, paralizado, intentó tomar una fotografía sin flash. En el momento en que el obturador hizo clic, el penitente se detuvo en seco. Lentamente, giró el cuello con un crujido seco, similar al de una rama rompiéndose. «¿Traes plata para el diezmo de los muertos?», susurró la figura. En ese instante, Julián sintió que alguien le tocaba el hombro. Al girar, vio que la estatua de San Francisco, que siempre tiene la cabeza inclinada, ahora lo miraba fijamente con una sonrisa humana y malévola. La mano de madera del santo, que usualmente sostiene un crucifijo, estaba ahora extendida hacia Julián, exigiendo algo. Julián no recuerda cómo bajó del coro. Corrió hacia la puerta lateral, pero sintió que el suelo de madera se volvía blando, como si estuviera caminando sobre carne. Los rostros de los enterrados bajo las tablas comenzaban a marcarse en la madera, abriendo bocas de asfixia bajo sus pies. Salió a la calle empedrada y corrió hacia el túnel Ogarrio, el único acceso al pueblo. Mientras corría por la oscuridad del túnel de casi 2 kilómetros, escuchaba tras de él el shklink, shklink del penitente que lo perseguía, no para matarlo, sino para coserle los ojos con la misma plata que él portaba en su equipo fotográfico. Julián fue encontrado al amanecer en la salida del túnel, delirando y con las yemas de los dedos quemadas. Su cámara fue hallada dentro de la iglesia, pero la tarjeta de memoria estaba fundida.
Desde entonces, Julián no puede entrar a ninguna habitación con suelo de madera. Dice que si guarda silencio, aún puede escuchar a los muertos de Real de 14 contando sus monedas bajo sus pies. Esta historia nos lleva al corazón del centro histórico de la Ciudad de México, a la iglesia de la Concepción Cuepopán, mejor conocida como La Conchita. Un templo que ha sobrevivido a inundaciones, sismos y siglos de sangre, pero que guarda un horror que ni el exorcismo más severo ha podido limpiar. La Ciudad de México descansa sobre lodo y sacrificios antiguos, pero en el convento anexo a la Conchita, el horror es más personal. La leyenda cuenta que en el siglo XVII, una joven llamada María de Ávila fue obligada por sus hermanos a entrar al convento tras prohibirle casarse con el hombre que amaba. María murió de tristeza, pero su espíritu nunca abandonó el recinto. A finales de los años 90, durante unas obras de restauración en los muros del antiguo claustro, un grupo de albañiles derribó una pared de doble fondo. No encontraron tesoros ni documentos. Encontraron una celda minúscula, de apenas 1 metro de ancho, que había sido tapiada desde afuera con ladrillo y cal. Dentro, sentada en una silla de madera podrida, estaba el esqueleto de una mujer. Lo aterrador no era su presencia, sino que sus manos estaban unidas con alambre de púas oxidado, y su boca había sido cosida con hilo de oro. Los trabajadores, presas del pánico, avisaron al encargado, pero esa misma noche, uno de ellos desapareció. Ricardo, un arquitecto joven y escéptico, decidió quedarse a vigilar el sitio tras los reportes de vandalismo y ruidos extraños. Cerca de las 2 de la mañana, la temperatura en la iglesia descendió tanto que su aliento formaba nubes de vapor. De pronto, el sonido de un órgano desafinado retumbó en las bóvedas. No había nadie en el coro. Ricardo caminó hacia la nave central y vio algo que desafiaba su cordura. Las bancas de la iglesia estaban ocupadas por figuras translúcidas, todas vestidas con hábitos de monja, pero sus rostros eran cuencas vacías que supuraban un líquido negro. Debido a las filtraciones del subsuelo, el piso de la sacristía tenía una fina capa de agua estancada. Ricardo miró hacia abajo y vio, reflejada en el agua, a una monja de pie justo detrás de él. Sin embargo, al girar la cabeza, no había nadie. Cuando volvió a mirar el reflejo, la monja ya no estaba detrás de él, estaba emergiendo del agua. Sus manos, aún envueltas en el alambre de púas, se aferraron a sus tobillos con una fuerza inhumana. El dolor fue real. El alambre cortó su piel, y el frío de la muerte subió por sus piernas. «Nadie sale de la clausura», susurró una voz que parecía el crujir de huesos secos. Ricardo fue arrastrado hacia la celda que habían descubierto días antes. Las paredes de la iglesia comenzaron a sangrar un aceite espeso y oscuro. En el altar mayor, vio a un sacerdote sin cabeza, sosteniendo un cáliz lleno de dientes humanos. Las monjas espectrales comenzaron a cantar un requiem que hacía que los oídos de Ricardo sangraran. Vio cómo la pared que habían derribado comenzaba a reconstruirse sola, ladrillo por ladrillo, atrapándolo en la oscuridad con el esqueleto de María de Ávila. En el último segundo, antes de que el muro se cerrara por completo, Ricardo logró lanzar su linterna hacia el pasillo. La luz iluminó por un instante el rostro de la monja. No era un esqueleto, era una mujer hermosa cuya piel se caía a pedazos, revelando una negrura infinita en su interior. A la mañana siguiente, los otros trabajadores encontraron a Ricardo desmayado frente al altar mayor. Sus tobillos tenían cicatrices profundas de alambre de púas, pero los médicos dijeron que las heridas eran de hace años, ya cicatrizadas. Ricardo nunca volvió a hablar. Sus ojos quedaron fijos en una expresión de pánico absoluto. La iglesia de la Conchita sigue ahí, en la calle de Belisario Domínguez. Dicen que si pasas por fuera a las 3 de la mañana, puedes escuchar el rasguño de unas uñas contra el ladrillo, tratando de salir de una pared que, oficialmente, ya no existe. Las velas se han apagado y las puertas de la parroquia vuelven a cerrarse. Pero recuerda, lo que escuchaste hoy no se queda solo en este video. La próxima vez que entres a un templo antiguo y sientas ese frío repentino en la nuca, o escuches un rezo que no parece humano, sabrás que no es tu imaginación.
Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje por las sombras de lo sagrado. Si estos relatos te han erizado la piel, no olvides dejar un buen like. Es la mejor forma de apoyar este canal y ayudarnos a seguir desenterrando los secretos que el tiempo quiso ocultar. Pero antes de irte, quiero saber tu opinión. ¿Has sentido alguna vez una presencia extraña dentro de una iglesia? ¿O tal vez conoces algún templo en tu ciudad que guarde una historia aterradora? Te leo en los comentarios. Tus sugerencias son las que guían nuestros próximos episodios, así que dime qué otro relato o lugar te gustaría que exploráramos. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que acecha en nuestro siguiente video. Soy Andrés y esto fue Enigmas del Ayer. Ten cuidado con lo que rezas, porque alguien o algo podría estar escuchando. Buenas noches y descansa si puedes.